Buenos días, somos el grupo número 3. Permítame expresar una frase de John Maynard Keynes. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante en materia económica: cómo solucionan los problemas económicos los países. Nuestro grupo está conformado por los siguientes estudiantes: señor Paul Acuña, señorita Andrea Chávez, señorita Catherine Flores, señorita Dayana Mendoza, señorita Erika Orellana, señorita Paulina Yupangui y mi persona, capitán Gustavo Pazmiño. Bienvenidos. ¿Qué bienes se deben producir y en qué cantidad? Después de una exhaustiva investigación bibliográfica y documental, se puede deducir que, desafortunadamente, Libia no ha logrado dar solución a esta pregunta. Pues si bien existen productos que han caracterizado al país, como el petróleo y aquellos derivados de la minería o la agricultura, estos no llegan a cubrir ni siquiera las necesidades de su propio país. Por lo que difícilmente se puede hablar de la posibilidad de obtener un rédito económico de estos en base a exportaciones, tratados comerciales, etc. Como se ha dicho antes en la introducción, al hablar de Libia necesariamente se debe mencionar el tema relacionado con la primavera árabe, ya que existe una marcada diferencia entre la era antes y después de Muammar el-Gaddafi, ex gobernante por 42 años hasta su asesinato en el 2011 del país. En ese sentido, a pesar de lo cruel, imprevisible, temido y déspota que resultaba su persona, no se puede negar que durante su tiempo en el poder, Libia salió de la condición de pobreza y estado paria, pasando a ser la novena economía africana y llamando la atención por grandes proyectos de ingeniería, como el Gran Río Artificial, un trasvase de aguas fósiles desde el sur al norte del país a través de 2.000 kilómetros de tuberías de 4 metros de diámetro, previstas para dotar de agua potable a sus ciudadanos, así como enormes infraestructuras de irrigación con miras a aumentar la superficie fértil del país. Sin embargo, después de las revoluciones por parte de los ejércitos rebeldes, se ha desatado una guerra civil sin precedentes, que tiene en jaque a la nación, destruyendo la mayor parte de los avances alcanzados, así como la poca, pero existente institucionalidad, dejando a los libios a merced de estos mercenarios. Es importante acotar esto porque los bienes que se van a mencionar a continuación son en esencia los que se producían antes del estallido social, ya que en la actualidad lo poco que se produce va a manos de estos grupos rebeldes que usurpan los recursos, lo cual ha tenido como consecuencia la salida de las empresas petroleras internacionales, llegando incluso a generar, paradójicamente, un déficit de su máximo recurso, el cual desde su descubrimiento en 1950 ha sido el mayor activo y principal razón de las mejoras socioeconómicas libias: el petróleo. Es así que, por todo lo dicho antes, los bienes más importantes de la economía de Libia están relacionados con el sector de los hidrocarburos, el cual representa el 66% del PIB y el 95% de las exportaciones. Nótese que Libia tiene una capacidad interior de refino de 340.000 barriles por día, aunque la producción real es mucho menor. El sector agrícola representó en 2009 el 2.09% del PIB. En este punto, cabe hacer hincapié en que solo el 1.7% de la superficie de Libia es cultivable. En la zona de Jebel Akhdar se producen principalmente aceitunas y uvas, mientras que en Tripolitana se obtienen dátiles, aceitunas, almendras y naranjas, además de diversas verduras y frutas. De estas dos zonas se obtiene el 80% de la producción agrícola. En el interior del país, por otra parte, se dedican a la producción de trigo y cebada. En conjunto, no se cubre ni el 20% de las necesidades del país. En cuanto a la ganadería, parece, de acuerdo con los pocos datos disponibles, que el sector está perdiendo importancia desde hace más de 10 años. Si bien últimamente se está intentando su reorganización y la mejora de las razas,
habiéndose conseguido cierto aumento en la producción de carne de pollo y de oveja. Aunque el potencial libio en minería es importante, pues en 2008 representaba el 2% del PIB, existe un fuerte problema como consecuencia de la ubicación de las principales reservas de minerales. Dentro de estas, los productos que más destacan son el hierro y las materias primas para fabricar materiales de construcción. Libia también se caracteriza por la exportación de gas natural, por un valor de $2.059.191 millones, aceites de petróleo o minerales bituminosos extraídos del crudo, por un valor de $473.600 millones, así como gas licuado de propano, por un valor de $266.877. Otra industria importante en Libia es la acería de Isco en Misurata, que produce 1.3 millones de toneladas métricas al año, de las que 640.000 se exportan, la mitad a Europa. Otras plantas industriales importantes son 4 fábricas de cemento, con una producción total de 3 millones de toneladas métricas al año mal mantenidas. Como se puede inferir, es extremadamente difícil alcanzar un constante progreso y encontrar soluciones a las problemáticas económicas cuando una nación se encuentra sumergida en una economía de guerra, secuestrada por grupos armados. Pues lejos de pensar en estos dos aspectos, las personas están preocupadas por sobrevivir cada día, sin vislumbrar ni siquiera a lo lejos un futuro con un mínimo de posibilidades de cambio. En concordancia con esto, Libia está atrapada en una encrucijada que la somete y obliga, antes que nada, a intentar detener el conflicto bélico, para después aprovechar sus recursos naturales y definir con claridad los bienes necesarios para empezar a salir de su estancamiento o retroceso económico y social. ¿Cómo se producirán esos bienes y cuántos y cuáles recursos se utilizarán? Los recursos de Libia son sus grandes reservas de petróleo y gas natural, que es el tesoro bajo el vasto desierto de Libia. La industria petrolera de Libia es manejada por la Corporación Nacional de Petróleo, conocida por sus siglas en inglés NOC, que es responsable de implementar acuerdos de explotación y producción compartida con empresas petroleras internacionales. Esta empresa NOC representa cerca del 50% de la producción del país. La petrolera italiana Eni y la Compañía Nacional Petrolera NOC de Libia estrenaron una nueva plataforma marítima de explotación y carga de petróleo situada a escasos kilómetros de la costa. La plataforma comenzó a ser instalada en mayo pasado y reveló que la primera carga de crudo se realizó la segunda semana de junio. La plataforma situada en el yacimiento de Alburi sustituye a una vieja instalación italiana y será explotada por la compañía Melita de Petróleo y Gas, participada por Eni y NOC. Melita Oil y Gas se ubica como la compañía petrolera más grande de Libia, al producir 600.000 barriles de petróleo equivalentes por día, petróleo crudo, gas natural, gas condensado, como propano, butano y nafta, además de una producción diaria de 450 toneladas de azufre. La empresa gestiona varios campos en tierra repartidos por todo el país. También gestiona campos en alta mar que constan de 3 plataformas y un tanque flotante. Además, también administran una red de tuberías en tierra de varios tamaños que se extienden por miles de kilómetros. La compañía está exportando parte del gas natural procesado del complejo industrial Melita a través de una tubería de alta mar de 32 pulgadas. Libia trata de resucitar su industria petrolera, que antes de la revolución de 2011 producía cerca de 1.6 millones de barriles de crudo diario, y que 6 años después de la caída de la dictadura de Gaddafi apenas llegan a 700.000. La agricultura en Libia. La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía de Libia. El territorio cultivable de Libia se encuentra en la zona norte, en la región de Tripolitania,
El 15% de la población activa de Libia trabaja en la agricultura. Los principales cultivos de Libia son los cereales, que se cultivan 215.000 toneladas, frutas 385.000 toneladas, hortalizas 850.000 toneladas. Solo el 1.2% del territorio libio es de suelo cultivado, el 0.2% de manera permanente, teniendo que importar el 75% de los alimentos consumidos en el país. Las condiciones climáticas y suelos pobres limitan la producción agrícola y la producción nacional de alimentos se reúne alrededor del 25% de demanda. Debido a la escasez de precipitación, Libia depende de las fuentes de aguas subterráneas. La agricultura en Libia. En la actualidad, Libia se ha esforzado en los últimos años en establecer sistemas de riego eficaces. Situada al norte de África, el acceso al agua es uno de los mayores problemas de la población local. Por lo tanto, ha desarrollado cultivos regados mediante sistemas mecanizados de pivotes centrales. Estos sistemas usan de manera eficaz la energía eléctrica y minimizan la pérdida de agua por evaporación, con emisiones de riego por aspersión, que se distribuye el agua desde la cabeza del pivot hasta el cañón final de cierre de cultivo, regando en círculos. Con este método de riego mecanizado se desperdicia menos agua y los recursos comprendidos en ese círculo agrícola pueden recibir el máximo recurso hídrico disponible. Aunque las máquinas de riego pivot se utilizan ya de manera habitual en muchos países, incluyendo la India y en otras zonas desérticas de Estados Unidos, la forma como se usa para cultivar en Libia es única. Cada parcela circular tiene más o menos 1 kilómetro de diámetro y en ella se pueden cultivar granos, frutas, verduras o forrajes para el ganado. Mientras que en otras zonas de Libia, como es el este y el sur, los cultivos son esporádicos y dependen de las lluvias. Bueno, ahora veremos para quién se producen estos bienes ya mencionados y cómo será su distribución. La comercialización de Libia. Introducirse al mercado libio requiere una inversión considerable de tiempo y recursos. Se puede obtener resultados satisfactorios si el exportador está dispuesto a realizar dicha inversión pensando en el medio y largo plazo y no en un resultado inmediato. El sistema de distribución en Libia es antiguo y opaco. El canal de distribución para los productos de alimentación son las pequeñas tiendas independientes. Las grandes superficies y los hipermercados son casi inexistentes. Hay pocas cadenas de minoristas especializados y no existe el concepto de centrales de compra. En general, el ciclo de la distribución es de tipo importador mayorista a tienda minorista, en el caso de alimentación y productos conexos como los de limpieza e higiene personal. Los importadores mayoristas importan y distribuyen un amplio rango de productos, muchas veces competitivos entre sí. En Libia no existe el IVA, pero sí existe un impuesto de producción y otro de consumo. El tipo de impuesto de producción grava la producción local y es casi siempre un 2%, aunque existen excepciones que van desde el 0% al 5%. El impuesto de consumo, en cambio, se aplica sobre los productos importados y oscila entre el 5% al 150%, dependiendo del tipo de producto. El régimen de comercio en Libia. En teoría, el sistema de comercio exterior libio es muy liberal. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. No existen licencias de importación ni de exportación. Prácticamente no hay restricciones a pagos y cobros en el exterior. La lista de mercancías de importación prohibida es corta. No existen a efectos prácticos otras restricciones cuantitativas a los aranceles, ya que como tales han sido eliminadas, salvo para el tabaco. Si bien el impuesto de consumo que se aplica a las importaciones asciende del 5 al 10% sobre el valor CIF de la mercancía, desde el 1 de enero de 2007
toda operación de importación debe ser registrada en el Banco Central, que automáticamente emite una autorización a la banca comercial para abrir una carta de crédito. En cuestión de los aranceles, la estructura del arancel libio coincide con la del arancel empleado en la Unión Europea hasta el nivel de partida arancelaria. La Decisión 83, creada en el 2005 del Ministerio de Finanzas, ha suprimido los aranceles de importación para todos los productos. Por otra parte, se cobran tasas de servicios en las aduanas. Desde enero del 2009, las tasas aduaneras se han visto incrementadas del 4 al 10% y las excepciones a esta tasa que estaban vigentes han desaparecido. La comercialización ocurre mayormente entre Libia, Murcia y Libia, España, tanto para exportaciones e importaciones. Entre las principales partidas destacan productos del medio ambiente y producción energética, industria química, tecnología industrial, industria auxiliar mecánica y de la construcción. El producto más importante para exportación es el petróleo. La importancia del petróleo reside en tres factores. El primero es que cuenta con las mayores reservas del continente africano. Como segundo, representa 4/5 partes del PIB, junto con el resto de los hidrocarburos. 3. Genera el 95% de los ingresos fiscales, así como el 98% de los ingresos de exportaciones. Más de un 85% de sus exportaciones de crudo van a Europa, mientras que cerca del 13% va a Asia. Alrededor del 32% del crudo libio llega a Italia, un 14% a Alemania, un 10% a China y Francia y un 5% a Estados Unidos. Por estas razones, el petróleo se ha convertido en el árbitro del conflicto en este país, porque quien controle los recursos controlará la economía y con ello las directrices de la política. Como conclusión, tras enumerar las posibilidades que ofrece Libia en cuanto a basar su economía en un sistema ilícito, resulta obvio el importante peso que tienen los factores económicos en la continuación del conflicto. Resulta evidente que la guerra se alimenta a sí misma en Libia, para evitar el caos y favorecer el desarrollo de un país con un enorme potencial económico. Se deberá trabajar para establecer condiciones de seguridad en las que prospere una economía formal, que ofrezca una alternativa a numerosos individuos que tienen la violencia como el único método económico de supervivencia. Muchas gracias.